y lo tenemos en línea justamente a Ariel Goldstein, analista político internacional que analiza el tema Brasil. Hace poco sacó un libro llamado Bolsonaro, la democracia en peligro. Bienvenido a la caseta, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte, acá estamos. Nos metemos en varias realidades, hemos estado tocando en los distintos programas el tema Venezuela, también Brasil, por supuesto. Y quería preguntarte, hace poco tuvo un viaje, ¿no? Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y históricamente siempre venía a la Argentina. ¿Marca un poco, ¿no?, la devoción que tiene sobre Donald Trump este viaje? Sí, seguro que marca. Yo pienso que el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos es importante para la región porque marca una alianza inédita de Estados Unidos con Brasil que no se veía por lo menos desde hace 50 años, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, el mandatario brasileño, se asoció con Roosevelt para luchar los aliados contra el eje del nazismo, pero eso fue hace mucho tiempo. Y no se veía desde esa época una alianza tan fuerte entre Estados Unidos y Brasil. Yo creo que incluso esta es de una mayor dependencia como de Brasil a Estados Unidos, ¿no? Porque aparece una admiración muy grande de Bolsonaro por Trump. Y creo que este viaje tuvo dos facetas, ¿no? Una diplomacia más formal, con la búsqueda del ingreso de Brasil a la OCDE, Claro. a la Organización de Comercio, pero por otra parte aparecieron vínculos con la derecha norteamericana, ¿no? Con los pastores norteamericanos evangélicos, eso para también darle un signo a la base popular evangélica que tiene Bolsonaro en Brasil, y también vínculos con Steve Bannon, por ejemplo, ¿no? El articulador de la campaña de Donald Trump, ideólogo del movimiento nacional populista de extrema derecha mundial, y Olavo de Carvalho, el filósofo gurú asesor de Bolsonaro que nombró a dos ministros del gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo y el ministro de Educación Ricardo Vélez Rodríguez, ¿no? Entonces hay unos lazos ahí que se están fortaleciendo cada vez más y creo que es importante para la región, va a cambiar un poco el mapa político de la región. Y es un poco, ¿no?, lo que necesitaba tal vez Trump, que es muy cuestionado también en lo que es la Unión Europea, ¿no? Y tener obviamente la admiración, si se quiere, por Jair Bolsonaro, también su hijo, que se lo ha visto en algunos actos con la gorra también, ¿no?, de Trump, y analizando lo que viene en las elecciones en Estados Unidos. Es un voto para Trump, me imagino, en el ego de Trump también, ¿no? Sí, es importante para Trump justamente por eso que vos decís, ¿no? De que Trump hacia afuera de Estados Unidos, en los principales países que eran los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Francia, Alemania, más bien la Unión Europea, es visto con bastante resquemor y ha habido tensiones, ¿no? Entre aliados de la OTAN y Trump, que bueno, siempre fue el aliado más importante, Claro. Y por el contrario se acercaba a la Rusia de Putin, pero ese acercamiento está muy cuestionado por el tema de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 de los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, esta situación para Trump es buena porque en la segunda mayor democracia de América, no aparece un líder como Bolsonaro que lo ve como un ídolo a Donald Trump. Claro. Y entonces, bueno, eso es importante para Trump y además para Bolsonaro, porque Bolsonaro al interior del país ya está sufriendo una caída importante en el índice de popularidad. Hace pocos días se reveló que cayó unos 15 puntos desde que asumió, que es una caída muy abrupta porque solo lleva 2 meses de mandato y tiene muchos escándalos. Ahora, con la prisión de Michel Temer en el día de ayer, puede desviar un poco la atención, pero realmente el escándalo, por ejemplo, que vincula a Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro, criminales, algunas de las cuales asesinaron a la concejal Mariel Franco, bueno, todo es realmente muy preocupante para el propio presidente, ¿no? Claro, un poco está cayendo entonces la imagen de Bolsonaro en Brasil. Y preguntarte también, en el campo de lo político sabemos que, bueno, Brasil se está alineando a Estados Unidos, por esto que recién contabas, pero en el campo económico, ¿no?, analizándolo, Estados Unidos tiene una confrontación, ¿no?, de una guerra comercial con China, y Brasil Sí. es el socio principal de China, ¿no? O China, mejor dicho, es el socio principal de Brasil. ¿Y Sí. cómo toma Estados Unidos este punto, no? Bueno,
yo lo pensaría al revés, cómo toma China este punto, porque Estados Unidos por ahora está bastante contento porque Brasil muestra una admiración por Trump y por Estados Unidos inédita. Está dispuesto a hacer concesiones, por ejemplo, la que hizo, que veremos en el tiempo si rinde sus frutos o no, que es que Brasil acaba de desistir de su estatus como país en desarrollo en la Organización Mundial de Comercio, a cambio de que Donald Trump apoye el ingreso de Brasil a la OCDE de los países ricos, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto le reditúa eso a Brasil en términos comerciales. Pero, como vos decís, el principal socio comercial de Brasil es China. Por eso Bolsonaro, ni bien llegó a Estados Unidos, se apresuró a decir que en la segunda mitad del año va a visitar China, porque realmente con China Brasil tiene un superávit comercial muy importante, lo que no pasa con Estados Unidos. Y bueno, hay que ver cómo Beijing toma todo este tema, ¿no? Porque por ahora han sido muy prudentes y Bolsonaro también tuvo que bajar el tono con el tema de las críticas a China que él hacía, ¿no? Que decía que los chinos quieren comprarse el país, quieren comprarse Brasil. Entonces hay que ver cómo se va a dar esa tensión, o sea, cómo esta guerra comercial, esta lucha por influencias que se da en América Latina entre China y Estados Unidos, cómo lo va a manejar Bolsonaro, porque debería ser muy cauto, porque lo que puede perder en caso de que pierda a China como principal socio comercial es muy potente para la economía de Brasil, pueden ser pérdidas muy grandes, entonces va a tener que manejarlo con mucha sensibilidad, que es justamente aquello de lo que carece, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa. Perfecto, Ariel. Estamos hablando con Ariel Goldstein, analista político, doctor en Ciencias Sociales y Políticas y sociólogo. Te saluda en la mesa Tomás Russo, Ariel. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Tomás te habla, como lo dijo Mickey. Retrotrayéndonos un poquito a la charla de recién, ¿cómo analizás la detención del expresidente de Brasil, Michel Temer, en el marco de que siempre estaba muy prejuzgada en la zona, que solo los políticos por ahí de izquierda o populistas iban presos, y viendo que alguien de derecha va preso en Brasil y viendo cómo afecta eso al movimiento judicial de la región? Sí, es complicado. Bueno, había varias denuncias sobre Temer, muchos creían que tenía los días contados para quedar preso, porque durante su mandato hubo muchas causas de corrupción que estallaron, por ejemplo con la firma JBS de la carne, donde Temer fue grabado mientras le decía al ejecutivo de JBS que había que mantener coimas en la cárcel para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha fue el articulador del impeachment de Dilma Rousseff, entonces para que no hable en la cárcel se le pagaba una coima, y Temer dijo: hay que mantener eso, viste, le dice a Juez Batista, que es uno de los ejecutivos de JBS, que lo grabó. Eso y muchas otras cosas. Hay un problema con el puerto de Santos, donde Temer también es fuerte y habría estado organizando ahí una serie de mecanismos ilícitos. Puntualmente a él se lo detiene por unas reformas que habría hecho en la casa de su hija. Él se desprende de varias de sus propiedades, se las va pasando a los hijos. Bueno, también otros juristas discuten la prisión preventiva, ¿no? Porque Temer, al igual que Lula, fue metido en la cárcel por prisión preventiva, es decir, no hay una causa judicial que haya avanzado con pruebas, sino que ni hay se una cree que efectiva. Claro, se cree que Temer podía, en función de su capacidad como exmandatario, interrumpir el curso de las investigaciones, afectar el proceso de la recolección de pruebas. También fue detenido Moreira Franco, que fue el ministro de Minas y Energía y uno de los principales articuladores del gobierno de Temer. Bueno, todo esto no es neutral, digamos, también hay luchas de poder, ¿no? Porque mucho se habló también de que la Lava Jato, esta operación que metió preso a Lula y a Temer, estaba perdiendo poder en Brasil, estaba perdiendo espacio, y que esto es una nueva demostración de poder. El momento que eligen no es neutral tampoco, ¿no? Porque en el caso de Lula lo ponen preso, prisión preventiva,
y Lula, que era el candidato que mayor intención de voto tenía en las encuestas, no puede competir en la elección. En el caso de Temer ya había terminado su mandato, acaba de iniciarse un mandato nuevo, no hay elecciones a la vista, y el efecto político de esa detención jurídica es totalmente distinto, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto, hay muchas luchas de poder al interior de Brasil, entre poder judicial, poder legislativo, poder político, y bueno, hay que ver cómo se dan esas relaciones de fuerzas, ¿no? Bien, y ahora sí, cambiando un poquito de rumbo por ahí, cortita, de mi parte, quería saber cómo analizar las declaraciones de Bolsonaro, justamente, que estuvo en Estados Unidos, sobre Venezuela, donde declaró que sí quería aportar por buscar una democracia en el país, pero que no iba a aportar tropas como sí por ahí lo tendría pensado Estados Unidos. ¿Cómo analizás esta declaración en donde se despega de la política de Trump? Bueno, esa cuestión tiene que ver no tanto con el deseo de Bolsonaro, sino con los militares de Brasil, porque los militares de Brasil, sobre todo los militares del gobierno, que están en el gobierno, no están de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, porque eso obviamente traería para la región consecuencias imprevisibles muy peligrosas. Sería tremendo, ¿no? Un conflicto armado de características muy dañinas para la región, alterando la estabilidad regional, involucrando a Estados Unidos, el ejército venezolano, que también fue asistido por Rusia militarmente. Realmente sería un desastre a una situación en Venezuela que humanitariamente ya es desastrosa, ¿no? Entonces, los militares de Brasil principalmente, por ejemplo, el vocero de todo esto es, entre otros, Hamilton Mourão, que es el vicepresidente, se oponen a una intervención armada en Venezuela porque sería catastrófico para Brasil también, que comparte frontera con Venezuela, ¿no? Sería realmente una cosa muy negativa para todos los actores involucrados, menos Estados Unidos, ¿no? Que dice que todas las opciones están sobre la mesa, y John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en su momento, en una entrevista, creo que fue a Fox News, dijo: a nosotros nos beneficiaría mucho si pudiéramos actuar directamente comerciando con las empresas petroleras venezolanas y obtener una mayor ventaja comercial, ¿no?, que la que obtienen ahora. Lo dijo claramente, o sea, a Estados Unidos le interesa el petróleo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Ariel, te agradecemos el tiempo y el espacio para este programa, La Cassette. Recordanos el libro, Bolsonaro, la democracia en peligro. Ya está en todas las librerías, ¿verdad? ¿Lo podemos conseguir? Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Salió por la editorial Marea, y en estos días, a principios de abril, a partir de la primera semana de abril, está llegando a todas las librerías. Ya están algunas, pero va a tardar en llegar hasta la primera semana de abril. Buenísimo, Ariel. Esto fue La Nota con Ariel Goldstein. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, muchas gracias a ustedes.